Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast ¿Qué hay que pensar? orientado en la psicología y el desarrollo. Yo soy Héctor Hernández, me acompañan mis colegas de la Facultad de Psicología de la Universidad Tecnológica de Honduras, el siempre confiable Axel Osoto, y un nuevo integrante, Gustavo Rivera. el día de hoy discutiremos lo que es la identidad y cómo ésta se va fortaleciendo a lo largo de nuestro desarrollo personal, tanto en la adolescencia como en la adultez emergente. Bueno, el tema a tratar hoy es el yo, la identidad que vamos creando a partir de cómo nos vamos desarrollando en la adolescencia. Esto tiene bastante que ver en las expectativas que tiene la sociedad acerca de cómo somos nosotros, o mejor dicho, cómo debemos de ser. También tenemos que recordar que anteriormente hablamos de la formación de la identidad de las personas en esa misma etapa, la adolescencia y la adultez emergente, pero desde la perspectiva cultural. Si nos vamos hacia la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, podemos encontrar tres componentes de la mente humana, el cual son el ello, que son los instintos más básicos de las personas, el superyo, que son las normas morales que rigen nuestra conducta, y el yo, que funciona como un mediador entre ambos conceptos hablados anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el yo? El yo es la forma como nos presentamos y que está regida tanto por las normas morales como los instintos naturales que tenemos. Tomándote la palabra, pues en este episodio lo que nosotros vamos a buscar es identificar y un poco explicar todas estas, de una manera de decirlo, estas diferentes caras que suelen poner los adolescentes según qué contexto. Recapitulando un poco sobre el capítulo anterior, que para los que no lo vieron, hablamos sobre las ideas culturales. La cultura y el yo son dos conceptos que están íntimamente, relacionados. Pues el yo no nace en un vacío. Este se forma a través del contexto cultural en el que se crían los jóvenes, puesto que la cultura va a influir en cómo los jóvenes se perciben a sí mismos, el valor que se dan ellos mismos, el significado de éxito, las conductas que son morales dentro de su sociedad, y algo también muy importante que los jóvenes buscan durante esta etapa, el propósito vital. ¿Cuál es el significado de la vida? Eso también es algo muy importante. Otro aspecto también es de que la misma cultura nos indica cuál es el rol de un hombre y una mujer dentro de una familia. Es así que podemos preguntarnos, ¿qué pasa cuando la cultura espera que un adolescente reprima sus emociones o sacrifique su propio bienestar en pos del beneficio del grupo? ¿Tú qué crees, Gustavo? Pues básicamente la cultura espera que un adolescente reprima sus emociones para lo que es el bien del grupo, ya sea de la familia, de los amigos. Es para continuar lo que es las creencias de cada grupo, ya sea de familia, amigo, incluso de religión, como hemos hablado anteriormente. Y es que sí, esta es la base de la cultura, la transmisión de los valores. En la cultura, en sí la familia y todo grupo en específico, transmite sus valores a las mentes más jóvenes o nuevos miembros, por decirlo así, para garantizar su subsistencia a futuras generaciones. También en estas etapas de la adolescencia, algo muy común que suele pasar son las crisis de identidad. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que eso conlleva? Digamos, yo tomando un poco de la pregunta que tú hacías de qué, hazme la pregunta, no, por favor. Las crisis de identidad, ¿qué conllevan? No, la pregunta que le hiciste. ¿Qué pasa cuando la cultura espera que un adolescente reprima sus emociones o sacrifique su deseo personal por el bien del grupo? Pues respondiendo desde esa pregunta, cuando los jóvenes se enfocan demasiado en cumplir las expectativas que tienen las personas que los rodean sobre ellos, se olvidan de satisfacer al fin y al cabo el individuo más importante, a sí mismo. Ajá, Esto es satisfacer sus propias necesidades, eso podría generarles un estrés, ¿verdad? un estrés, ansiedad, que luego pueden desarrollar lo que Erickson denominaba en su teoría del ciclo vital como la crisis de identidad. Pues durante
Él decía que durante la adolescencia era una etapa extremadamente crítica. Así es, la crisis de identidad es una etapa crítica en la adolescencia, ya que pone en cuestionamiento los valores, nuestra propia identidad, quiénes somos y qué queremos ser. Aquí algo que entra bastante en conflicto con la crisis de identidad es el cómo nos vemos a sí mismos. El yo ideal versus el yo falso y el yo realista. Eso es algo de que en la mente de uno como persona espera ser algo, espera ser alguien, quiere ser alguien, pero ¿qué somos y qué hacemos para llegar a esa meta o cambiar lo que queremos cambiar? Bueno, digamos, viendo un poco al yo ideal, cuáles eran esas ideas que nosotros teníamos de nosotros mismos cuando éramos niños y ver si actualmente que estamos por así decirlo, los adultos emergentes, porque todos aquí somos jóvenes, en qué se diferencia, como por ejemplo, ¿qué esperaba yo cuando era niño? Eh, Según yo iba a ser un abogado, no sé por qué, y ahora, por alguna razón, pues mis gustos cambiaron, pero ahora yo soy, disculpen el sonido, pero ahora yo soy, ahora estoy estudiando psicología. ¿Qué fueron esos, ¿Qué cambios hubieron? qué cambios vieron en mí para que cambiara de una profesión a otra? Pues, bueno, incluso antes, pues antes de ser, incluso psicólogo, quería ser arquitecto. ¿Por qué? Porque siempre me han gustado las matemáticas. Sí, incluso yo, cuando era joven, qué casualidad, también quería ser abogado. Y soñaba con ser abogado y que iba a resolver muchos casos y cosas así. Y hoy yo me encuentro aquí con ustedes. Pero es que también, ¿por qué? Porque pregúntale a la cultura hondureña, ¿cuáles son las profesiones más prestigiosas? Médico y abogado, te van a decir. Médico, abogado, incluso arquitecto, Ingeniero. ingeniero. También recuerden las carreras técnicas, que también se le inculca bastante lo que es Sí. a los jóvenes. Aquí en la cultura hondureña generalmente se escuchará mucho el ¿para qué estudias? Si eso no tiene tanto valor, también se les inculca que a los adolescentes más aprender una carrera técnica que aprender una profesión como tal. Eso es algo también que hace que las personas cambien sus objetivos a largo plazo. Pero, ¿cuáles habrán sido los planteamientos que nos han llevado a nosotros a estar donde estamos hoy? Pues en lo personal, yo diría que si no en la adolescencia no se formó bien ese yo, ya lo que es en la adultez, como entre unos 20 a 25 años, tiene mayor probabilidad de tener una crisis existencial. Es cierto, sí, porque es una etapa crítica que sí o sí debe cumplirse, incluso con los estudios. Muchas personas no están cumpliendo la expectativa que querían, porque ¿qué tal? Digamos, había alguien que sí quiere estudiar psicología, pero está estudiando ¿qué? Ingeniería, solo por cumplir las expectativas de su familia o en su trabajo. Por eso es muy importante que nosotros alineemos ese yo ideal con expectativas realistas, que nosotros sepamos que sí pueden ser cumplidas, porque al fin y al cabo regresamos al verdadero yo, nosotros conocemos nuestras capacidades y nuestras carencias. Y entonces plantearnos metas que nos ayuden a llegar a este yo ideal. Y lo mejor aún, que lo disfrutemos, que nos guste lo que hacemos, porque cuando algo nos gusta, no es difícil, es divertido. Y aunque sea un reto, es un reto divertido. Sí, de esta manera También evitamos recuerden que cuando viene saliendo de lo que es a la adolescencia, la adultez temprana, adultez emergente, lo más difícil para mí sería dar el primer paso, que es tomar una decisión. Ajá. Y Eso, también tomar decisiones. otro aspecto importante también en estas etapas entre la adultez emergente es cuando tienes que independizarte. Porque ya esto es un factor aparte, que tú no, cuando uno es joven, uno espera, decía yo, a los 18 años voy a tener mi casa, mi carro, voy a estar comenzando la universidad, voy a ser completamente independiente. es que era lo que uno veía en las ideas, pero al final, pues son dos conceptos, ¿no? De yo independiente y un yo interdependiente. Así es que demasiada película estadounidense, miramos. Eso es cierto, es otro factor que también distorsiona lo que es nuestra mente, nuestra realidad. Sí, la globalización de la cultura y como en otras culturas vienen estas películas del extranjero a decirnos a esta edad, este joven de 16 años ya vive en un penthouse y uno aquí se hace esas ideas y pues nada que ver, termina haciendo podcast en YouTube.
más concretamente la cultura estadounidense, que es a la que más solemos ver nosotros aquí en América. Y donde hay donde se refleja una mayor independencia en lo que son los individuos adolescentes. Sí, porque no siempre es así, porque si vemos a la cultura, por ejemplo, asiática, más al oriente, estas son culturas que le dan bastante importancia a la familia, que vemos mucho constantemente, pues, eh, cómo ellos se someten a las expectativas que tienen su familia sobre ellos. Y a veces vemos por eso vemos que en esos países hay mayores niveles de depresión en las personas, porque al fin y al cabo no se están... Hay mayores expectativas también en cuanto al coeficiente intelectual y a qué carrera se debe elegir, porque incluso el día de examen, hay países asiáticos en que nadie puede hacer un solo ruido porque los estudiantes que están a punto de aplicar su examen para la universidad están estudiando para ello, o incluso cuando ya lo están haciendo, es prácticamente un evento nacional. Y esto pues llena de demasiadas expectativas y el no cumplirlas pues te pone en el papel de ser un fracasado. Y es por esto que los adolescentes crean lo que es una fachada. También yo lo denomino como máscaras, que prácticamente es para protegerse de no sentirse vulnerables ante personas que posiblemente le puedan hacer daño, tanto con palabras hirientes, situaciones, o personas sientan como vergüenza, entonces ellos tratan de mostrarse fuertes, aunque no sea así, entonces ellos prácticamente crean una identidad falsa, un yo falso. Sí, y también entre personas que crean, que ellos piensen que tienen autoridad, o personas que también, con las que ellos se sientan, ¿cómo lo puedo decir? Que quieran agradarles. Pero, ¿ante quién creen ustedes que es más probable que un adolescente muestre su yo falso? Yo creo que hay tres personas o tres individuos, por así decirlo, que ellos suelen mostrárselo más que a otros, que es a sus padres, a sus amigos, más cuando estos intentan encajar en un grupo, y en muchas ocasiones incluso a los propios novios que en ese momento comienzan a tener. Sí, a los padres me imagino yo de que es demostrarles que están cumpliendo con sus expectativas, que están cumpliendo con el ideal del hijo que desean tener, tanto mostrando calificaciones o cosas así, o prácticamente haciendo lo que ellos les dicen. Pues con los amigos que me había comentado antes, cuando a lo mejor tú no te acoplas del todo con ese grupo, pero comienzas a adaptar con conductas o a veces involucrarse lo que es en actividades, en pensamientos colectivos que a lo mejor tú no tienes, pero por encajar lo haces. Y en el tema de la pareja del novio en este momento, pues cuando tú estás conociendo algo, tú siempre intentas vender la mejor versión de ti. Sí, porque al fin y al cabo es un cortejo lo que se está haciendo cuando se comienza. Bueno, entonces estas fachadas lo que ayudan es a hacer una protección, a protegernos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo. Somos conscientes de que no estamos mostrando quiénes somos en verdad. Y esto lo estamos reprimiendo. Y esto al final no es saludable. También hace lo que es una falta de autenticidad, que eso es perjudicial tanto para la salud mental, incluso física, me atrevo a decir, lo que es en la adultez. Así es esta incongruencia entre quiénes somos y quiénes deseamos ser solo para agradarles a los demás, lo que crea este sentimiento de no sentirse valorado tal vez, de no saber qué quieres hacer con tu vida. No tienes un sentido de pertenencia. Así es. No hay un sentido como un sentido de vida. Ajá, sí, porque al fin y al cabo solo estás queriendo cumplir expectativas de los demás y no estás demostrando quién realmente eres. Y las personas no están amando, admirando o teniendo en su grupo a la persona que tú realmente eres. O sea, tú prácticamente no existes. Existen los conceptos que los demás tienen de ti. Sí, es que al final, retomando la teoría de Erickson, pues él dice que durante esta crisis lo que uno busca es que el adolescente
desarrolla su finalidad, un propósito de su vida, un propósito para él que se tiene que alinear con tu yo mismo, con ese de yo, el verdadero yo que hemos estado hablando. Esto genera lo que es una desconexión con el verdadero yo, que puede llevar a sentirse a la persona, como quien dice, desmotivada, lo que ya en adultez. Sí, porque creo que uno se cansa de fingir, sinceramente. Llega un punto que te tienes que ya cansar. Y la pregunta aquí es, ¿cómo estabilizas al yo que le muestras a tus padres, al yo que le muestras a tus amigos, al que le muestras a tu novia o a tu novio? ¿Cómo encuentras ese punto estable para lograrlo? Porque, digamos, la personalidad que tienes con tus amigos en algún momento va a salir, porque lo hacemos inconscientemente. Yo diría que es el primer paso dejar de fingir y presentarte ante la sociedad, ante tus amigos, ante tus padres. Sí. Si estos grupos no se acoplan contigo, puedes cambiar de grupos. Al fin y al cabo, tienes que buscar tu bienestar. Así es. Y también no hay nada de malo en seguir la cultura. Por tal, es hacer algo que... al otro extremo. Sí, hay personas que lo hacen al otro extremo, que prácticamente es aislarse. Y dicen que así se siente bien y al aislarse es peor la situación. Sí, la soledad es más como una muerte silenciosa. Y como dijo Pepe Mujica, si no me equivoco él, ha dicho que la soledad es la segunda peor cosa después de la muerte. ¿Por qué creen que la autoestima es tan frágil lo que es en la adolescencia? Pues fíjate que cuando somos niños, nosotros creemos que somos el centro del mundo. Todo el mundo nos quiere, todo el mundo nos ama, somos lo más importante de este universo. Existen más niños a nuestro alrededor, pero tenemos la creencia de que los más importantes somos nosotros, en contraste con la adolescencia, que dejamos de creer que somos el centro del universo para creer que todo el mundo nos odia, que todo el mundo se está fijando en nosotros. Esto es que nosotros sentamos de que todo el mundo se está fijando en nosotros, todos los que nos ven solo para burlarse de nosotros, es algo que se llama la audiencia imaginaria. Todo el mundo, todos a mi alrededor quieren burlarse de mí, se fijan en todos los defectos que yo tengo. Tú sabes de que en la adolescencia es donde hay más cambios hormonales, cambios en el cuerpo, ¿verdad? O si eres muy delgado, si eres una persona muy rellenita, tú sientes que todo el mundo te está vigilando, todo el mundo se está viendo, pero solo para burlarse de ti. Es como cuando tenemos una espinilla aquí, en la mera punta de la nariz. Nosotros sentimos de que todo el mundo, una cámara, sí, una cámara enfocándonos a nosotros, de que todo el mundo va a verla y lo primero que se va a fijar es en eso. Entonces, la adolescencia, la palabra adolescente viene de la palabra adolecer. Siempre va a haber un motivo para que el adolescente esté adolescente. Bueno, para mí lo que sería que es los adolescentes tienen baja autoestima es porque aún no han forjado su verdadera identidad, que también se ve afectada por los temas que hemos tocado anteriormente. Es que realmente, pues, durante esta etapa, el adolescente se vuelve muy consciente de su imagen personal. Así es. Pues, entonces, por eso, y siempre tratarán de que de la imagen personal y la imagen que los demás tienen sobre él. Entonces, ellos siempre trataremos, cuando somos adolescentes, de mostrar la mejor versión de cada uno de esos niveles, como por ejemplo, siempre nos volvemos más, como había dicho, más conscientes de nuestra apariencia, buscamos más aceptación social, buscamos tener amistades cercanas, expectativas con los comportamientos y todo eso. Y al final, esto cuando sentimos vergüenza por estas cosas, cuando nos pasan, nos llevan a que nosotros ¿cómo decía justo lo decías en la clase de ayer, al temor al fracaso? El temor al fracaso, sí. Y cómo adoptamos conductas para evitar fracasar. Sí, esto se llama tendencia de evitación al fracaso. Esta es una propuesta de John Atkinson y que dice que las personas no solo nos movemos para hacer algo que sabemos que en lo que vamos a ser exitosos, no, también nos movemos para evitar la vergüenza, el fracaso, la humillación pública. La humillación pública
es uno de los mayores miedos, creo que de todo el mundo. Nadie quiere ser ridiculizado. Y es entonces que las personas se cuestionan si mi apariencia física no encaja con los estándares de la sociedad o de quienes me rodean, obviamente voy a hacerlas reír de todos. Si las personas se van a fijar en mí, si yo no sigo la tendencia de la moda actual, todos están igual, entonces yo voy a ser diferente y las personas pues se van a burlar de mí y tienen esta tendencia a querer evitar el fracaso, a querer acoplarse a lo que a las expectativas o a lo que los demás hacen. Continuando con lo que es en la adolescencia, por eso es que miramos que prácticamente las personas, los niños, ya no empiezan a vestir como niños, sino que ya empiezan a adoptar un tipo de vestimenta diferente a lo que es en la adolescencia. Más que todo es como quien dice para llamar la atención, especialmente cuando empieza la etapa del enamoramiento, como lo dijo Axel. Y también no solo llamar la atención, es sentirse cómodo en un grupo, porque si tú no te sientes cómodo en el grupo, o sea, ¿cómo te lo puedo decir? No te sientes incluido, te vas a sentir incómodo. O sea, para pertenecer también hay que ser como los demás, de cierta forma. Entonces, siguiendo pues el tema de la autoestima, ¿cuáles serían los consejos o las conductas que pueden adoptar los jóvenes para mejorar su autoestima? Principalmente pienso yo que hay que comenzar por la raíz, por los padres. Los padres deben de tener conductas que incentiven lo que es a mejorar la autoestima del adolescente. Así como es. También se evita burlarse de ciertas situaciones que el niño ha vivido. Es que a veces el problema es que los propios padres tienden a humillar a sus hijos. Ese es otro problema que también se le adjudica la falta de autoestima en la adolescencia. Los principales encargados de desarrollar el autoestima de un niño son los padres. Uno no nace con los deseos de querer ser el mejor, con los deseos de querer ser el más guapo, de ser el más inteligente. No, todo esto es aprendido desde la familia. El yo emocional es esta característica de los adolescentes que los hace tan emocionales, donde las emociones están a flor de piel, el sistema límbico está haciendo de las suyas. En esta etapa tendemos a sentir más fuerte de lo que vamos a sentir en la adultez, por decirlo así. Es más fácil de que algo nos haga llorar en nuestra adolescencia a que algo nos haga llorar en la etapa en que estamos ahorita mismo, o que algo nos frustre, nos haga enojar. Ahorita, en este momento de nuestras vidas tenemos un mayor control de nuestras emociones que cuando éramos adolescentes, obviamente. Tú mencionabas, Axel, de que esto está regulado por ciertas hormonas. Correcto, más concretamente, pues las hormonas sexuales de ambos géneros. Por el lado femenino, pues tendríamos el estrógeno, y por el lado de los hombres tenemos la testosterona, que realmente son hormonas que están en ambos sexos, pero que pues uno experimenta a mayor niveles que el otro. Y estas, como por ejemplo la testosterona, es bastante común saber que esta vuelve a los hombres bastante más agresivos. Así es, y esto de la agresividad en los varones no digamos que solo es que vamos a pelear, ¿verdad? Sino que se va también a lo que es el trato con los demás. Agresividad en el sentido de que más mínimo problema a los jóvenes, especialmente a los varones, los pone como más agresivos. Sí. Más impacientes. Más impacientes, sí. No, y también el trato con los demás, como hombres tendemos a ser más rudos en la forma que nos hablamos, bromeamos, expresamos e incluso jugamos con nuestros pares. Y a diferencia de las mujeres, ¿verdad? Y recuerden que también debido a la cultura, al hombre especialmente se le hace entender que hay que reprimir esas emociones. El lado femenino. Yo creo que sería un tema de debate, porque yo creo que digamos en la cultura, especialmente en la nuestra, la mujer yo creo que es más restringida que el hombre. Se le pide ser más, por así decirlo, retraída. Sí, y también una mujer aquí en nuestra cultura, una mujer con una tendencia agresiva, obviamente es mal vista, más que un hombre con tendencias al juego rudo y la agresividad, pues se le ve como un normal. Sí. Parte de su desarrollo. También podemos ver de cómo las mujeres son más expresivas con respecto a sus emociones. Vemos a una adolescente llorar y pues es una adolescente, pues hay que consolarla, sí. Y en cambio al varón
lo vemos llorar y ya empezamos, no, que los hombres no tienen que llorar, especialmente por lo que es la cultura. Así es. Entonces, hay una gran diferencia en cómo se suprimen las ciertos aspectos emocionales del hombre, así como de la mujer, porque así como la mujer puede tener cierta tendencia a la agresividad, el hombre también puede tener cierta tendencia al sentimentalismo, algo que en ambos casos no es bien visto. Ujú. Por lo general, me usamos ver ese contraste de que las mujeres tienen mayor autorregulación emocional que los adolescentes. Las jóvenes mujeres tienen más autorregulación que los jóvenes hombres. Sí, Eso eso pues es debido a, porque en esta etapa pues nosotros buscamos vínculos estrechos y por lo general las mujeres, más concretamente con, ya sea con sus amigas o con sus padres, madres, las mujeres suelen volverse bastante más abiertas, mientras que el hombre tiene que ser más reservado. Sí, tiene que ser más reservado. Está bastante común que pues el hombre no tiene que platicar de sus problemas, tiene que resolverlos y ya una vez que resueltos ahí recién puede expresarlo. Hacer un chiste, mejor Un dicho. chiste, O contar la anécdota simplemente. para sentirse mejor que el mismo. Así es. Porque como hombre siempre se está buscando esta satisfacción de, como, incluso, aunque digo como hombre, hay que decir que como el adolescente quiere comportarse como un hombre prácticamente. Entonces, y hacer ver que es un hombre a la sociedad cuando prácticamente apenas acaba de dejar la niñez. Queremos hacernos parecer más fuertes de lo que en realidad somos. Y es ahí donde prácticamente olvidamos un factor bastante importante, que lo que es el cerebro contribuye a la emocionalidad y lógicamente el cerebro de un adolescente en cuanto a ser más racional o emocional, un adolescente es más emocional que racional. Se deja llevar más por sus impulsos así animales. Así es. Por eso hacíamos antes énfasis en las hormonas sexuales que comienzan a desarrollarse en estas etapas. Sí, también tiene que ver bastante que los adolescentes son bastante adictos a las sensaciones extremas. Cualquier cosa que los pueda excitar, en este caso, como ponerse en peligro, no lo miden, simplemente lo hacen porque les hace sentir algo. No, en general, yo desde muy joven no he sido muy adicto a la adrenalina, no sé si ustedes sí. No, yo tampoco. Yo más o menos. ¿Qué te gustaba hacer de adolescente? En la adolescencia una vez, sin querer, me fui a meter a unas marchas, supuestamente eran pacíficas, pero para resumirles, terminé inhalando gas lacrimógeno. Créanme, eso es feo. Siente uno que va a morir. Yo lo más atrevido que hice en mi adolescencia fue ir a tocar los timbres de las casas de unos barrios pudientes y salíamos corriendo. Hasta que nos dijeron de que uno de los dueños de una de las casas que íbamos a tocar el timbre tenía una escopeta y que nos iba a fusilar. Desde ahí no lo volvimos a hacer. Es bastante común. No sé por qué, porque uno crece y lo ve y qué gracia le uno lleva a eso. Pues sí, la verdad. Sí, es la falta de madurez. Sí, bueno, falta de madurez y para también sentirse la adrenalina. La verdad que sí. Podríamos decir que es gracioso, pero no tanto. Un dato curioso que podría compartir es que incluso en una clase fue que lo dije, el cerebro del adolescente antes de entrar a lo que es la verdadera adolescencia, Adultez. ¿sí? Adultez. Básicamente el cerebro empieza a crear varios caminos para tomar como quien dice, una ruta para tomar una decisión. Por eso comprendemos que es un poquito más maduro lo que es del niño, pero a su vez no es tan maduro como un adulto. Es un punto intermedio. Un cambio que podemos notar en la naturaleza de la personalidad de un adolescente es que cuando están jóvenes, están niños, nos emocionamos por salir, por estar rodeados de amigos, por estar con nuestros padres. Y ya cuando estamos en la adolescencia, que queremos nuestro espacio personal, queremos estar solos, no queremos compartir con nadie. ¿Creen ustedes que esto puede ser algo bueno o malo? Para mí depende, porque una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo y vacío. ¿Y tú, Axel, qué opinas? Digamos, de lo que tú comentabas, hay una frase que se me viene a la mente y es la frase de
el estar solo no significa estar vacío. A veces es cuando más nos escuchamos a nosotros mismos. Y sí, como hablamos de la naturaleza también de los adolescentes en esta etapa, de que necesitan tiempo para escucharse a sí mismos, tal vez, pero obviamente, como también tiene un punto Gustavo, también estar solo. Porque para mí la soledad no hay que tomárselo a la ligera, peor en una etapa tan crítica como la adolescencia. Pero es que mira eso, porque tú puedes sentirte solo, sentir soledad, incluso estando acompañado. Y esa, según tengo entendido, esa es una de las peores sensaciones que puede existir en el mundo. Y es el hecho de no estar comprendido, porque uno dice, es que siempre la soledad no es mala siempre cuando ésta sea elegida, porque no cuando es imponida. Impuesta, es cierto. Porque, por ejemplo, yo prefiero estar solo, me gusta estar solo. Siento que tal vez puedo pensar y ser yo mismo, tal vez, en mi entorno, en mi espacio seguro. Y solo, digamos, no hay, ¿cómo sería este? Se me da la palabra, pero no hay, por así decirlo, interrupciones externas, simplemente eres tú mismo. Así es, porque estando solo, que puedo escuchar la música que a mí me gusta, puedo ver lo que a mí me gusta. O sea, yo no es que esté en contra tanto de la soledad, yo tampoco estoy como quien dice a favor, porque como mencioné, no es lo mismo estar solo, como mencionó Axel, estar solo por decisión, que sentirse solo. Aislado. Cuando me refiero a sentirse solo, me refiero a sentirse vacío, un vacío emocional. Esa es como otro tipo de soledad. Pero también tenemos que identificar qué es lo que causa este vacío, porque recordemos que una de las necesidades sociales del ser humano es la afiliación. La afiliación. Necesitamos sentirnos acompañados, tener personas que nos rodeen, que sean productivas, por decirlo así, que nos llenen. Y eso tiene que ver también con el contexto, ¿verdad? Porque no sabemos qué experiencias han pasado los demás para llegar al punto de sentirse vacíos. Y es que esto es normal. Al menos yo creo que si llegarse a sentir vacío en un punto de la adolescencia es algo normal, pero no debería estar normalizado. Lo que se debería tratar es de incentivar a que las personas que se sientan así busquen apoyo de las personas que crean o las personas que crean o que las personas que los quieren traten de comprenderlos, de acercarse más a ellos, de hacerles sentirse acompañados y que no están solos en el mundo. Sí, pero es que la soledad, como les digo, no es algo que tiene que tomar a la ligera. Sí, es algo muy complejo, la verdad. Los padres no, o sea, los padres principalmente no lo tienen que tomar a la ligera. Sí, y es muy tienen que aprender más que todo a observar a sus adolescentes, incluso el comportamiento más mínimo, porque la soledad puede conllevar a lo que es un deterioro de la salud mental, dificultades en las relaciones interpersonales. Por eso también carencias de habilidades sociales. También. Luego vemos y un impacto también negativo a lo que es en la autoestima. Así es. O sea que prácticamente hay que incentivar a los jóvenes, adolescentes, a hablarse bien a sí mismos, porque es otra cosa que afecta. De la autoestima de ellos. Sí, yo tengo una experiencia así con la pérdida de las habilidades sociales por acostumbrarme tanto a la soledad. Yo tuve un momento para la pandemia, COVID-19. Algunos nos censuran el video por decir COVID-19 tantas veces. Yo me aislé bastante, dejé de tener contacto con muchas personas que antes eran mis amigos y todas esas cosas. Y justamente cuando retomamos la normalidad de la vida cotidiana como era antes de la pandemia, pues yo sí tuve mucho problema para establecer relaciones sociales con las personas que me rodeaban. A mí puedo decirte que tuve problemas con la soledad incluso antes de la pandemia y prácticamente la pandemia vino a acelerar ese proceso. Pues como dicen, sí, es verdad que gran parte de mi adolescencia la pasé solo, pero yo no me sentía solo. ¿Por qué? Porque yo elegía estar solo. Yo no necesitaba a los demás. Sí, también uno tiene que, a veces es más enfocarse en uno mismo, porque a veces
como tú dijiste, tuviste una etapa en la que querías pertenecer a un grupo, ¿verdad? Entonces... Sí, justo antes de entrar, al principio de la adolescencia, pero rápidamente me di cuenta que no me sentía posible. Y que ese no era el espacio que me iba a hacer a mí crecer y desarrollarme como un individuo. Que básicamente usted prácticamente ahí decidió la soledad. Pero como vuelvo y repito, No tanto la soledad, simplemente cambiar de amigos. Pero es que realmente, pues sí tenía gente, pero la mayoría de mi tiempo y digamos, gran porcentaje, yo lo pasaba sola, así sumergido en mis propios pensamientos. Sí, es que también es difícil encontrar a personas que se junten tanto con tus objetivos como tus valores. También tiene que ver eso bastante, porque cuando alguien no congenia con uno, pues es fácil sentirse distante de esas personas. es que como les digo, yo en lo personal tengo una pésima experiencia con la soledad. Sí, y Y también, yo soy, ahora, después de que pasé eso, soy consciente que sí estaba rodeado de personas, Pero te pero sentías solo. me sentía más vacío que una casa abandonada. entonces sí, también tiene que ver mucho con la percepción y las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra etapa, ¿verdad? Pero también tenemos que saber de que nadie está solo en el mundo y que siempre va a haber alguien que nos quiera. Por Pero así preguntándote eso, tu experiencia, ¿por qué te sentías así? ¿Por qué sientes tú que era la razón por la que a pesar de que tenías la gente a tu alrededor, te sentías abandonado, por decirlo así? porque bueno, ahora ya con un poco más de experiencia puedo decirte que, como mencionó, me sentí abandonado porque prácticamente yo me abandoné a mí mismo. Estaba sin rumbo lo que es en la vida, sin sentido, sin poder decidir por mi propia cuenta. No sabía si lo que quería decidir era algo que yo quería o que era influenciado por otras personas o por mi entorno. Porque durante esa etapa, que prácticamente va y viene, pero que es constante, ahí me tienes venir de jugar pelota un sábado en la noche con amigos, escucha algo que cualquiera dice que lo desestresa a uno, pero llegar acá a la casa para mí Ya no era era... una alegría. Ahí me tienes ahí en la acera de la casa prácticamente llorando. Sí, es muy difícil eso, pero que queremos que sepas que como compañero y colegas que somos, nosotros estamos aquí para apoyarte y si necesitas algo, nosotros podemos Sí, no, estar contigo. sé que no debería mezclar lo que es la religión, pero ya es decisión personal, yo creo en Dios y eso me ha ayudado bastante. Sí, en sí es que no hay nada, ¿Encontraste un propósito vital? sí. Sí, Y sí, la religión en sí no, no vamos a decir que es mala, nunca ha sido, como tal nunca ha sido mala. Nos enseña valores, nos da, no es una guía para la vida, ¿verdad? La Biblia es una guía para vivir, ya es decisión propia de unas personas o que quieren seguirla o no, pero si algo te funciona, pues hazlo. sí, Si es por eso beneficioso, te si tú digo. crees que es beneficioso para ti, hazlo. Si crees que hacer ejercicio te beneficia, te motiva, hazlo. Si crees que ser religioso, creer o cualquier cosa, te beneficia y te da un propósito para seguir, para ser una mejor persona, pues muy bien. Y bueno, también hablando del ejercicio, a pesar de que yo no es que sea gran disciplinado en lo que es el ejercicio, pero sí últimamente me he mantenido más en eso, Constante. constante. Pero cuando ya estaba en esa etapa, que fue después de la pandemia, que fue en 2022, el cual ni el ejercicio me podía ayudar. No, igual sí, la búsqueda de un propósito también pues, puede ayudarnos en situaciones así de difíciles. Ujú. Y bueno, ya para finalizar y con respecto al tema de la soledad, le quiero hacer una pregunta a Gustavo. ¿La soledad te ha hecho más fuerte o más vulnerable? A estas alturas de mi vida, pues con certeza les puedo decir de que la soledad sí se puede superar. Hay que dejar el ego, el orgullo, todo a un lado y buscar ayuda, porque algo que se ha aprendido es que pedir ayuda no es rendirse, no es sentirse inferior ni nada, prácticamente es como decir, eh, un ejemplo sería en el boxeo, estás tendido en la lona, pedís ayuda, te volvés a levantar y volvés a seguir. Sí, y Para es mí que eso es sí, pedir.
El más fuerte no es aquel que se rinde y se da por vencido solo porque perdió contra algo más fuerte que él, es aquel que pide ayuda, porque hay más valor en pedir ayuda que en rendirse. Se necesita más valor. Bueno, y por la otra parte, la pregunta que a mí me gustaría preguntarte a ti, Héctor, es, ¿qué descubriste sobre ti mismo durante tu tiempo a solas? Bueno, yo aprendí mucho de mí mismo y de lo que quería y lo que no quería hacer. Como yo he mencionado en pocas anteriores, yo era una persona bastante rebelde, tenía unas tendencias a la delincuencia bastante latentes, ¿verdad? Y en mi tiempo a solas logré descubrir en realidad quién era y quién que quería ser. También me aproximé bastante a algo que es una de las cosas que más amo en la vida, lo que es filosofar. Me gusta bastante la filosofía y eso, descubrir lo que son estas formas de pensar, me hizo reflexionar bastante acerca del rumbo que quería tomar. Y pues sí, estar a solas me fue un beneficio, desde mi contexto fue un beneficio para mí. Ok. Ahora, Axel, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue la emoción más difícil de manejar cuando eras adolescente? Desde mi experiencia puedo decir que la comenté ya anteriormente, pero tanto la vergüenza como ese miedo al fracaso o a perder, porque cuando yo era adolescente yo siempre he tenido el estigma, por así decirlo, de ser el número uno de la clase. Yo, más que obligarme a mí mismo, más que porque me gustara el estudio como tal, el prestigio, por así decir, que me daba, el reconocimiento que daban mis compañeros, este, Te obligaba a autoexigirte. me obligaba a exigirme correctamente. Y muchas veces cuando ya sería fracasar, yo no tenía buena regulación al fracaso, yo sentía mucha vergüenza, incluso vergüenza yo mismo, nadie podía enterar, yo agarraba una mala nota y nadie se enteraba, pero yo sabiéndolo, esa mala nota me hacía sentir vergüenza con mí mismo y no me dejaba desarrollarme bien en las demás actividades, como recuerdo, estaba una vez, me llegó la nota y la nota estaba bien, o sea, yo no hice un buen trabajo, pero aún así, yo estaba haciendo una exposición en ese momento y en el momento que vi esa mala nota, dejé de hacer lo que estaba haciendo, no me podía concentrar en hacer en la exposición. Sí, estar sobreexigirse para esas cosas y la verdad es que esta clase de tendencias de valorar tanto, por decirlo así, la opinión de los demás, como ejemplo, yo también tenía el mismo caso, solo que este quedaba implícito. Toda la gente sabía que Héctor era el que tenía las mejores notas en el aula. Sí, a veces no. Y a veces el miedo de que descubrieran que había sacado, que alguien había sacado Sí, mejor que ti. que se dijeran, "Ay, es que el Axel, el más inteligente, o Héctor, el más inteligente, falló". Es abrumador. Por ejemplo, a mí me pasó una vez en un examen de química. O sea, el examen, habían dos ejercicios para balancear fórmulas químicas, creo que se le decía. Y bueno, el examen tenía un montón de preguntas y solo había dos ejercicios. ¿Qué creen? Esos dos ejercicios costaban la mitad del examen. ¿Qué pasó? Todo yo lo tenía bueno. Y al final perdí la mitad de la nota. Porque aquellos, no, yo no podía, sinceramente, era lo que no podía. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó lo que nadie quiere cuando te tienen esta estima? Todos se burlaron de mí. Porque dijeron, Y, ahora Héctor ya no es el más inteligente y del aún aula. con esa nota, tú seguías teniendo el mejor promedio, pero aún así, Aún ya así es no. abrumador. Y ni siquiera era una mala nota, la verdad, porque había gente con peor nota, pero ya te tiene con este estigma. Entonces, pues ya concluyendo, recapitulando, pues podemos decir que, que el concepto personal, el yo, se vuelve bastante más abstracto en la adolescencia. Y la verdad que sí, y es más susceptible a las exigencias externas. Y es por eso que debemos incentivar la autoestima y la autonomía de los adolescentes. Desde la infancia esto se tiene que ir incentivando, porque no podemos crear personas que van a ser dependientes de la opinión ajena. Eso fue todo por el capítulo número 2. Nos vemos en el siguiente.